está formado por los huesos de la cintura escapular. En la cintura escapular usted encuentra a la clavícula y a la escápula, básicamente, que constituye además la escápula al articularse con el húmero, la articulación del hombro. A continuación está el hueso del brazo, que es el húmero, los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, siempre hacia afuera el radio, ¿sí? No se olviden de la posición anatómica en la cual la palma de la mano mira hacia adelante. Entonces tenemos hacia este lado, hacia la parte externa, en dirección del primer dedo, el radio, el cúbito, y tenemos a los huesos de la mano que se clasifican como huesos del carpo, dispuestos en dos filas, primera fila, segunda fila, o fila proximal, fila distal. Los metacarpianos, que son 5, del primero al quinto, y tenemos a las falanges, ¿no? Las falanges, tenemos 2, una proximal y distal en el primer dedo, en el dedo pulgar, y en el resto de los dedos proximal, media y distal, ¿no? 3 en cada uno. Entonces, esa es la disposición de los huesos del miembro superior. Vamos a pasar a describir entonces. Comenzaremos con la cintura escapular. Vamos a empezar ahora con la cintura. Este es un hueso plano. ¿Cuál va a ser su situación anatómica? Se va a encontrar situada en la parte superior externa del dorso o de la espalda. Constituyendo la cintura escapular, se articula con la clavícula y también se articula con el húmero, formando la articulación del hombro. La posición anatómica de este hueso. Usted lo que tiene que hacer es identificar la cara, que es cóncava, donde presenta una fosa. A esta fosa la llamamos subescapular. Esta cara cóncava siempre se coloca hacia adelante. También usted identifica este ángulo donde presenta esta cavidad y las apófisis. Este ángulo siempre dirigido hacia arriba y hacia afuera. Arriba y afuera. Teniendo entonces esta posición anatómica, vamos a describir en este hueso las siguientes partes para su estudio. Le describimos una cara anterior, ahí está, toda esta es la cara anterior. Esta va a ser su cara posterior, donde va a presentar esta espina, cara posterior. A continuación presenta 3 bordes, los bordes van a ser un borde superior, un borde externo o axilar, porque se relaciona con la fosa o cavidad axilar, un borde interno o espinal, porque va dirigido hacia la columna vertebral. Borde interno o espinal, borde externo o axilar y borde superior. 3 bordes, unidos por 3 ángulos. Los ángulos que presenta la escápula son el ángulo externo, dirigido hacia afuera, el ángulo superior y el ángulo inferior. 3 ángulos, 3 bordes, 2 caras. Vamos a pasar con la descripción ahora. Vamos a ver, en primer lugar veremos la cara anterior. En la cara anterior de la escápula usted encuentra en primer lugar esta fosa, a la cual vamos a llamar como la fosa subescapular. Esta fosa subescapular se encuentra ocupada por el músculo del mismo nombre. El músculo subescapular ocupa entonces toda la extensión de esta fosa subescapular que se halla en la cara anterior de la escápula. Bien. Vamos a describir también en este borde anterior muy próximo hacia lo que es el borde interno. Usted encuentra la inserción del músculo serrato anterior o serrato mayor a este nivel, próximo al borde interno o espinal, pero a expensas de su cara anterior. ¿Sí? Músculo serrato anterior o serrato mayor. Ahora bien, tenemos a continuación la cara posterior. Esta cara posterior se encuentra dividida por esta cresta, ¿no? Saliente, que es la espina de la escápula. La espina de la escápula nos está dividiendo a esta cara en 2 partes. Una primera, superior, que es la fosa supraespinosa, porque está por encima de la espina. Supraespinosa. Y debajo de la espina tenemos a la fosa infraespinosa. ¿Sí? Estas fosas están ocupadas por los músculos del mismo nombre. La fosa supraespinosa ocupada por el músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa ocupada por el músculo infraespinoso. Bien, entonces básicamente se encuentran esos músculos ocupando estos espacios. También vamos a describir a la espina. La espina de la escápula va a presentar un borde anterior que se une a la cara posterior, ¿no? Este es su borde anterior que se une al hueso, a la cara posterior. En cambio, su borde posterior va a ser saliente y subcutáneo, se puede palpar a través de la piel, ¿no?
Entonces ustedes se van hacia atrás y pueden palpar, obviamente dependiendo de la cantidad de tejido adiposo que tendrán, pero generalmente se palpa, ¿no? Este borde posterior de la espina de la escápula, el cual va a presentar un labio superior, un labio inferior y un intersticio. Tanto en el labio superior como inferior y en el intersticio se encuentra la inserción de los músculos trapecio, como también el deltoides. ¿Sí? Tanto el músculo trapecio, que además se extiende hasta el acromión, y el deltoides. Se van a insertar estos músculos en esta espina. También vamos a ver que la espina se prolonga hacia afuera y hacia arriba para convertirse en el acromión. Lo que ustedes ven acá es el acromión de la escápula. Es una apófisis un tanto aplanada y esta superficie va a presentar una carilla articular. Miren, ahí está. Esta es la carilla articular del acromión. Esta carilla articular se corresponde con la carilla articular del extremo lateral o extremo externo, o extremo acromial también se llama, de la clavícula, formando la articulación acromioclavicular. En otras palabras, el acromión se articula con la clavícula. ¿Sí? Y constituyen una articulación que va a tener más o menos la forma plana, un segmento plano, ¿no? Justamente por la forma que tienen estas superficies articulares. Articulación acromioclavicular. Bien. Bueno, entonces eso fundamentalmente en relación a lo que es el acromión. Ahora vamos a hablar acerca de esta superficie. En la cara posterior, próxima al borde axilar, ¿sí? Pero a expensas de la cara posterior, en esta parte ustedes encuentran una cresta oblicua, una línea oblicua rugosa, que nos divide esta porción en una parte superior y otra parte inferior. En la parte superior tenemos la inserción del músculo redondo menor, teres menor o terete menor, o simplemente redondo menor. Y debajo tenemos la inserción del músculo redondo mayor, ¿sí? Ojo, se puede llamar también terete, teres, le dan otros denominativos, ¿no? O simplemente, como quieran llamarlo ustedes, redondo menor hacia arriba y redondo mayor hacia abajo. Entonces, ¿qué se van a insertar a nivel de esta cara posterior, pero próximos al borde externo o axilar? ¿Ya? Y no nos olvidemos también, tenemos en esta cara posterior próximos al borde interno o espinal, tenemos por acá el romboides menor, por encima de la espina, y por debajo de la espina tenemos al romboides mayor, ¿no? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Romboides mayor, hacia abajo. Finalmente, este ángulo, el ángulo inferior en la cara posterior, está cruzado por fascículos del músculo dorsal ancho o latísimo del dorso, ¿sí? Dorsal ancho, entonces que cruza este ángulo inferior, ¿no? A expensas de su cara posterior. Bien. Vamos a pasar a la descripción que tienen los ángulos. Vamos a describir este ángulo. Tenemos al ángulo externo. En este ángulo externo, en primer lugar, vamos a encontrar esta cavidad, ¿no? Esta importante cavidad que tenemos acá es la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea representa un segmento de esfera. Recibe a la cabeza del húmero, que tiene también un segmento de esfera, formando la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro. ¿Ya? Entonces la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro, que va a tener obviamente un segmento de esfera. El tipo va a ser el tipo enartrosis, ¿sí? Ahora bien, esta cavidad glenoidea está separada del resto del hueso por esta parte que es más estrecha, a la cual denominamos como cuello. Esto de acá es el cuello de la escápula, que nos separa la cavidad glenoidea del resto de la escápula, ¿sí? Cuello. Bien. También lo que vamos a identificar es, por encima y por debajo de la cavidad glenoidea, tenemos la presencia de los siguientes tubérculos. Por encima de la cavidad glenoidea está el tubérculo supraglenoideo. Y por debajo de la cavidad glenoidea, el tubérculo infraglenoideo. Ojo, en el tubérculo supraglenoideo tenemos la inserción de la porción larga del músculo bíceps braquial. Tendón de la porción larga del bíceps braquial. Y en el tubérculo infraglenoideo tenemos la inserción del tendón de la porción larga del tríceps braquial. ¿Sí?
bíceps braquial, tríceps braquial, entonces, ¿no? Respectivamente, ¿no? Porciones largas se insertan en estos tubérculos, tanto en el supraglenoideo como en el infraglenoideo. Bien. Ahora, respecto a este ángulo, vamos a seguir viendo el ángulo externo. Vamos a decir también que la porción, este ángulo externo también va a presentar lo siguiente. Muy cerca de lo que es el cuello de la escápula se desprende esta apófisis muy importante que tiene más o menos la forma de un dedo semiflexionado. Estamos hablando de la apófisis coronoide, apófisis coracoides. La apófisis coracoides de la escápula. Entonces tiene la forma de un dedo semiflexionado, ¿ya? Y en esta apófisis coracoides, yo les cuento, se insertan 3 músculos, ¿sí? Para que ustedes no se olviden, siempre les doy este memo técnico, ¿no? Aunque claro, nos aplica más acá, porque bueno, acá en Bolivia nosotros tenemos este banco, que se llama el BCP. Entonces, aquí tenemos el banco de crédito, el BCP. Y el BCP, pues resulta que nos va a ayudar, ¿por qué? En la apófisis coracoides se va a insertar la porción corta del bíceps braquial, por eso la B, ¿sí? El bíceps corto, o porción corta del bíceps braquial. A continuación también se inserta el músculo coracobraquial, por eso la C, de coracobraquial. Y por último también se inserta el pectoral menor, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto el pectoral menor? Es el músculo 345, se inserta en el tercer, cuarto y quinta costillas y de ahí va hasta la apófisis coracoides. Ahí está, ¿no? Entonces BCP. Bíceps corto, coracobraquial y pectoral menor. Estos 3 se van a insertar en esta apófisis coracoides. Como también en este se insertarán 2 ligamentos que son los ligamentos coracoclaviculares llamados ligamento trapezoide y ligamento conoide. ¿Ya? Bueno, después cuando aclaremos el tema de articulaciones, ahí nuevamente repasaremos. Listo, entonces, ya previamente hemos descrito la espina, hemos descrito el acromión con la superficie articular para la articulación acromioclavicular, y bueno, con eso está descrito el ángulo externo. Vámonos con los otros ángulos. Tenemos ahora este ángulo que es el ángulo superior. En el ángulo superior de la escápula se inserta el músculo angular del omóplato, llamado también músculo elevador del omóplato, ¿sí? Que se inserta en este ángulo superior. A continuación, en este borde superior, ya que estamos hablando de esta superficie, en el borde superior vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, esto que está con número 9, acá encuentran una escotadura, ¿no? Que se puede ver aquí, esta parte, ¿no? Esto es la escotadura coracoidea. Esta escotadura coracoidea se va a encontrar cerrada por un ligamento coracoideo o transverso de la escápula. Este ligamento cierra a la escotadura y lo convierte en un conducto, ¿sí? La convierte en un conducto. Entonces, este conducto se va a denominar como el conducto supraescapular porque a través de este van a pasar los vasos y nervios supraescapulares a través de esta escotadura, ¿sí? Que se convierte en un conducto gracias a ese ligamento que les había mencionado. Ahora bien, miren, cerca a la escotadura hay esta superficie acá, un poco saliente, ¿no? Un poco saliente. Esta superficie sirve para la inserción del músculo homoioideo. No se olviden del músculo homoioideo, que es un músculo que viene desde el hueso ioides hasta el borde superior de la escápula. Es uno de los músculos infraioideos, ¿no? Entonces, ahí justamente se inserta el homoioideo. Vámonos ahora con los siguientes bordes. Bueno, ya habíamos mencionado previamente. Vamos a encontrar en la cara posterior, acá el romboides mayor, romboides menor. Por acá tenemos el redondo menor hacia arriba y redondo mayor hacia abajo. En el ángulo inferior cruzado por el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. ¿Sí? Listo. Con eso está descrita la escápula, ¿no? Nuevamente la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo, el acromión, la espina, la fosa supraespinosa, la escotadura coracoidea, borde superior, ángulo superior. Tenemos a la escotadura a la apófisis coracoides. Tenemos a la cavidad glenoidea. Listo. Ahora sí. Pasamos a describir a la clavícula.
Comenzamos con la clavícula. ¿De dónde viene clavícula? Es el hueso clave para la articulación o para lo que corresponde a disección en el tórax, ¿ya? La clavícula, para empezar, describimos o clasificamos como un hueso largo, pero es la excepción de los huesos largos, ¿se acuerdan? ¿Por qué es la excepción de los huesos largos? Porque si bien ese tiene mayor longitud que espesor, mayor longitud que anchura y espesor, ¿sí? Por eso es hueso largo. Sin embargo, este no presenta las epífisis y la diáfisis bien diferenciadas como el resto de los huesos largos. En la clavícula más bien se le describen, ya que tiene una forma aplanada de arriba hacia abajo, una cara superior, una cara inferior, dos extremos y bordes, ¿no? Entonces por eso es la excepción de los huesos largos. ¿Cuál va a ser la situación anatómica de la clavícula? Ya lo habíamos visto, forma parte de la cintura escapular. La clavícula se va a encontrar por encima del esternón, por delante de la primera costilla, y se encuentra también formando parte de la cintura escapular, ¿no? Por dentro de la articulación del hombro. La clavícula ustedes pueden palparla, es subcutánea. Por eso es sensible también de sufrir traumas, ¿no? Traumatismo, fractura de clavícula, frecuente cuando hay algún accidente de tránsito, ¿no? Un golpe brusco a nivel del hombro puede producir una fractura de clavícula, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a su descripción. La posición anatómica de este hueso es que ustedes encuentran la cara que es más lisa y la dirigen hacia arriba. Porque la cara que es rugosa además presenta un canal, eso tiene que ir hacia abajo. También usted va a identificar sus extremos, el extremo que es más grueso, dirigido hacia adentro, en cambio el extremo aplanado hacia afuera. A su vez, el borde anterior, ¿no? El borde anterior, es decir, la parte convexa, saliente hacia adelante, convexo hacia adelante, saliente hacia adelante, se encuentra próximo al extremo interno. O sea, esto va a ser su borde anterior, ¿no? La convexidad de los 2/3 internos próximos al extremo interno hacia adelante. Este es el borde anterior y este es su borde posterior. ¿Ya? Ok, pasamos a describir ahora cuáles son las características. Primero, la cara superior, bastante lisa, es subcutánea, se puede palpar a través de la piel. En esa cara superior usted encuentra, próximo al extremo interno, esta superficie rugosa para la inserción del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces a este nivel usted tiene la inserción del músculo esternocleidomastoideo. También vamos a encontrar en esta cara superior, próximo a los bordes, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos que se va a insertar hacia adelante en el borde anterior. Tenemos la inserción del músculo deltoides, ¿sí? En el borde anterior, pero también se prolonga hacia la cara superior, deltoides, a este nivel, en el tercio externo. En cambio, en el borde posterior tenemos la inserción del músculo trapecio, ¿sí? Trapecio, deltoides, esternocleidomastoideo. Y también próximo, pero más sobre todo en el borde anterior, en los 2/3 internos, a este nivel, tenemos la inserción del músculo pectoral mayor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya que estamos hablando también de bordes, vámonos a definir de una vez los bordes. En los bordes tenemos los mismos músculos ya mencionados, pero de la siguiente forma, ¿no? En el borde anterior, los 2/3 internos están ocupados por el músculo pectoral mayor. Todo esto ocupa el pectoral mayor. En cambio, el tercio externo del borde anterior ocupado por el músculo deltoides. Y el borde posterior está ocupado por el músculo trapecio. Bien. Esa es entonces la descripción de la cara superior y los bordes. Ahora vamos con la cara inferior. En la cara inferior, en cambio, vamos a encontrar este canal rugoso. Este canal es justamente el canal del músculo subclavio. ¿Por qué se llama subclavio? Porque está debajo de la clavícula. Entonces este canal del subclavio, ocupado por el músculo del mismo nombre. Próximo, muy cerca hacia lo que es el extremo externo o acromial, presenta estas superficies rugosas salientes. A esto se denomina como los tubérculos coracoideos, donde se inserta el ligamento coracoclavicular. En este caso, ¿cuál?
A este nivel tenemos la inserción del ligamento trapezoide y por acá la inserción del ligamento conoide. Ligamento trapezoide y conoide, ambos ligamentos son los ligamentos coracoclaviculares, que se extienden desde la apófisis coracoides hasta la clavícula, a este nivel. ¿Sí? Entonces aquí están las superficies justamente de estos ligamentos, tanto el trapezoide como el conoide. ¿Bien? Ok, ahora también vamos a tener los extremos, ¿no? El extremo interno siempre es más abultado, presenta una carilla articular, la cual se conecta con la escotadura clavicular que presenta el esternón, formando la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular es de tipo celar, encaje recíproco o de silla de montar, ¿ya? Y muchas veces porque comparten con también con elementos de unión con el primer cartílago costal, también muchas veces se lo denomina como articulación esternocostoclavicular, ¿no? Esternocostoclavicular también, o articulación esternoclavicular, ¿no? Entonces a este nivel. En cambio, el extremo lateral externo o extremo acromial, este es aplanado de arriba hacia abajo. Presenta una superficie articular que se corresponde con el acromión de la escápula y la articulación es de tipo artrodia o plana, ¿ya? Obviamente reforzado por los elementos de unión también entre estas estructuras. Listo. Con ello entonces hemos descrito tanto la clavícula como la escápula. Debemos mencionar que la escápula es una estructura anatómica que es bastante vulnerable de sufrir a fracturas, ¿no? Tanto en niños como en adultos, ¿no? Pero como tiene una gran regeneración ósea en el niño, las fracturas en estos van a ser incruentas, o sea, no quirúrgicas. En cambio, en los adultos tiene que ser necesariamente mediante una intervención quirúrgica, ¿no? la resolución, ¿ya? Acerca de la escápula, también vamos a decir que, bueno, forma la articulación del hombro al articularse con el húmero, como habíamos indicado, ¿ya? Y bueno, puede sufrir algunas dislocaciones, salidas de la articulación, ¿no? También otro de los trastornos que puede presentar es que haya parálisis del músculo deltoides o del trapecio, produciendo lo que se llama como hombre caído, ¿ya? O también si se ha paralizado el serrato mayor, ¿no? El músculo serrato mayor, ¿se acuerdan dónde se inserta en la escápula, no? Entonces, si pasara esto, va a producir una salida prominente del borde espinal, lo que se conoce como escápula alada, ¿ya? Listo. Ahora sí pasamos a hablar del hueso del brazo. Vamos a hablar entonces de el húmero. En primer lugar, definimos al húmero como un hueso largo, ¿no? Este es un hueso largo. Ahora, este sí es un típico hueso largo, porque cumple con todas las características, mayor longitud que anchura y espesor, pero además presenta dos epífisis bien diferenciadas. Esta es su epífisis proximal y esta es su epífisis distal. Y además presenta una diáfisis, ¿no? O cuerpo o diáfisis. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a pasar describiendo primero la situación anatómica. Obviamente se va a encontrar en el brazo, formando parte del esqueleto del brazo, por debajo de la cintura escapular, debajo de la articulación del hombro y por encima de tanto del cúbito como del radio, ¿no? ¿Listo? Ahora, vamos a decir, para su estudio presenta un cuerpo o diáfisis, el cual al cual se le reconocen tres caras, y presenta dos extremidades o epífisis. Ahora, la posición anatómica, usted ubica la cabeza del cúbito, esta superficie que es redondeada, que tiene un segmento de esfera, siempre usted, por favor, lo va a colocar hacia arriba y hacia adentro. Arriba y hacia adentro, ¿no? Siempre. También lo que va a hacer es identificar este canal que se llama el canal de torsión o canal del radio que se encuentra en la cara posterior, siempre esto dirigido hacia atrás, al igual que esta amplia cavidad de la extremidad distal, ¿no? Entonces, esta amplia cavidad también grande, que es la fosa olecraneana, siempre hacia atrás. De manera que vamos a colocar hacia adelante los tubérculos que presenta este hueso próximos a la cabeza. ¿Sí? Entonces, al colocarlo en su posición, vamos a identificar como extremidad proximal o epífisis proximal, extremidad o epífisis distal, cuerpo o diáfisis que va a presentar sus tres caras, ¿no? Vamos a comenzar la descripción, entonces primero hablaremos del cuerpo o diáfisis.
El cuerpo o diáfisis que presenta las tres caras, vamos a tener hacia adelante, se presentan dos caras separadas a través de este borde. La cara antero-interna y la cara antero-externa. Como también tenemos a la cara... Jóvenes, alguien está con micrófono. Magistra. ¿Varón? Bueno, jóvenes, sigamos. Entonces, cuerpo o diáfisis, decíamos que son tres caras, ¿no? Por acá tenemos a la cara antero-interna y esta va a ser la cara antero-externa, o sea, las dos hacia adelante, pero una hacia adelante y hacia adentro y la otra hacia adelante y hacia afuera. En la cara antero-interna, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A este nivel, usted va a encontrar la inserción del músculo coracobraquial, a este nivel, ¿sí? Más o menos de la mitad superior, o de la mitad del hueso para arriba, ¿no? A este nivel, la inserción del músculo coracobraquial. En cambio, hacia abajo, acá, tenemos la inserción del músculo braquial anterior, ¿sí? El braquial anterior también se extiende hacia la cara anteroexterna, justamente al mismo nivel, casi la mitad inferior de esta cara, de esta y de esta. Entonces tenemos al braquial anterior ocupando toda esta superficie, el coracobraquial a este nivel, y en la cara anteroexterna, más o menos a la misma altura de la inserción del coracobraquial por acá, usted tiene una cresta, miren, todo esto es una cresta que más o menos tiene la forma de una V, ¿sí? De una V, o V dentilabial, ¿no? Entonces, a nivel de esta cresta tenemos la inserción del músculo deltoides, ¿no? A esto también se denomina como la V deltoidea. Bien. Eso en relación entonces a estas dos caras, tanto anterointerna como la anteroexterna. Sobre la cara anterointerna también se prolonga esto que es la corredera bicipital. Sin embargo, esta corredera bicipital la vamos a describir al hablar de la epífisis proximal, ¿ya? Pero bueno, como pueden ver, se prolonga un poco hacia la cara anterointerna en la diáfisis del húmero. En la cara posterior, en cambio, en esta cara posterior del húmero, del cuerpo o diáfisis del húmero, encuentran ustedes este canal. Es un profundo canal que se denomina el canal de torsión del húmero o canal radial. ¿Por qué se llama también canal radial? Porque a través de este canal pasa, ojo, pasa el nervio radial acompañado de la arteria humeral profunda. Nervio radial y arteria humeral profunda. Entonces estos elementos pasan a través de este canal en la cara posterior del húmero. Muy bien. Este canal nos divide también en dos partes, una parte superior y otra parte inferior, ¿ya? Entonces va a haber una parte que está por encima del canal y otra que está por debajo del canal. Estas superficies nos sirven para la inserción de los músculos correspondientes al tríceps, ¿sí? Entonces, tenemos en la parte superior que se va a insertar. La parte superior, por encima del canal, se inserta el músculo vasto externo del tríceps. En cambio, por debajo, aquí abajo, tenemos la inserción del vasto interno del tríceps. ¿Sí? Vasto interno, vasto externo del tríceps, a ese nivel, del tríceps braquial. Perfecto. Ahora sí vámonos a hablar de las epífisis. Comenzamos entonces con la epífisis proximal. Vamos a comenzar con la epífisis proximal. En esta vamos a encontrar en primer lugar la cabeza, ¿no? Vámonos con esta gráfica, tenemos a la cabeza del húmero. Tiene un segmento de esfera, se corresponde con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro, ¿sí? Que es de tipo enartrosis. Por eso justamente tiene este segmento de esfera, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la cabeza. La cabeza va a estar separada del resto del hueso a través de esta superficie que es más estrecha, a la cual llamamos como cuello. Este es el cuello anatómico del húmero, ¿sí? Nos separa la cabeza del húmero del resto del hueso. Decimos entonces cuello anatómico. Sin embargo, hay otro cuello más en el húmero que se llama el cuello quirúrgico.
El cuello quirúrgico se encuentra a nivel de la unión de la epífisis proximal con el cuerpo o diáfisis, más o menos a este nivel. A este nivel entonces encontramos al cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico del húmero, ¿por qué se llama cuello quirúrgico? Porque está relacionado con los vasos y nervios circunflejos. Los vasos y nervios circunflejos pasan a través de este cuello quirúrgico. Y justamente es un elemento de cuidado en el momento que se tuviera que hacer alguna intervención quirúrgica, por eso es que se llama cuello quirúrgico, ¿sí? Porque a través de este cuello quirúrgico pasan los vasos y nervios circunflejos, ¿ya? No se olviden que está en la unión de la epífisis proximal con el cuerpo o diáfisis, ¿no? Ahí. Ahora bien, también tenemos en el extremo proximal estas dos tuberosidades, ¿sí? Una mayor y otra menor. Tubérculo mayor, tubérculo menor. Llamado también como troquíter, con Q, ¿no? Troquíter. Y a le llamamos troquín, ¿sí? Troquíter, troquín. Tubérculo mayor, tubérculo menor. Bien. En estas superficies vamos a tener la inserción de los siguientes elementos. A nivel del troquíter. Tenemos la inserción de 3 músculos, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, ¿sí? En primer lugar, en la parte superior saliente se inserta el músculo supraespinoso. Más atrás, vámonos por acá, más atrás, tenemos a este nivel la inserción del músculo infraespinoso y más abajo tenemos la inserción del músculo redondo menor. O sea, 3 músculos se insertan en el tubérculo mayor o troquíter. ¿Cuáles? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Los 3. ¿Ya? En cambio, en este tubérculo menor, llamado también troquín, tenemos la inserción del músculo subescapular. El subescapular se inserta en este tubérculo menor o troquín del húmero. Estos dos tubérculos están separados por este canal, al cual le vamos a llamar como canal intertubercular, o también se puede llamar como la corredera bicipital. ¿Por qué? Porque les cuento que a través de este canal intertubercular pasa el tendón de la porción larga del bíceps. ¿Se acuerdan dónde se inserta la porción larga del bíceps? En el tubérculo supraglenoideo de la escápula, ¿no ve? Está por encima de la cavidad glenoidea de la escápula, que más o menos ¿dónde estará? Pues nos imaginamos a la cavidad glenoidea por aquí, ¿no? Algo así. Entonces, por encima de la cavidad glenoidea, más o menos a este nivel, estará pues ese tubérculo supraglenoideo. Por eso es que tiene que viajar a través de ese canal intertubercular, que vamos a llamar también como corredera bicipital. Luego veremos que hay estos ligamentos que refuerzan a la articulación del hombro, que forman una vaina tendinosa, como una funda, para que pueda atravesar el tendón, como manera de conducto le hacen, y pueda atravesar el tendón, ¿no? Obviamente se encuentra en este canal, ¿ya? Entonces ahí se tiene el paso de este tendón de la porción larga del bíceps braquial. Sin embargo, esta corredera bicipital se prolonga todavía más abajo, ¿sí? Como veíamos también acá, miren, el canal intertubercular o corredera bicipital se prolonga todavía más abajo, y aquí, a este nivel, la corredera bicipital tiene lo siguiente, miren. En el fondo, ¿no? Este va a ser su fondo, o intersticio, fondo, y se encuentra entre 2 crestas, o labios, ¿sí? Entonces, por acá tenemos a este labio, que va a ser el labio externo, o labio anterior, porque está colocado un poco hacia adelante. Labio anterior o labio externo. Este va a ser el labio interno o labio posterior. Y entre los dos tenemos al fondo de la corredera bicipital, más propiamente, ¿no? Ojo, una cosa es que por aquí pase el tendón de la porción larga del bíceps. Pasa, no se inserta, pasa. Pero acá, en la corredera bicipital más abajo, tenemos la inserción de 3 músculos. ¿Cuáles? En el labio externo o labio anterior tenemos la inserción del músculo pectoral mayor. En el labio interno o posterior tenemos la inserción del músculo redondo mayor. Y en el fondo de la corredera bicipital tenemos la inserción del músculo dorsal ancho o músculo latísimo del dorso. ¿Sí? Nuevamente, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor.
Son entonces los 3 músculos que se insertan en esta corredera bicipital del húmero. ¿Listo? Entonces con eso hemos descrito la epífisis proximal, vámonos con la epífisis distal. En la epífisis distal, en primer lugar, vamos a identificar una superficie que tiene más o menos la forma de una polea. A esta superficie le vamos a denominar como la tróclea. Esto es la tróclea del húmero. Esta tróclea del húmero tiene la forma, como les decía, de una polea, por lo tanto presenta aquí una garganta, ¿no? Una superficie entrante, la garganta de la polea o garganta de la tróclea del húmero. Y el resto, ¿no? De la tróclea. ¿Ya? Esta tróclea del húmero es recibida por la cavidad sigmoidea mayor que presenta el cúbito, formando la articulación húmero-cubital. En cambio, por fuera de la tróclea, usted encuentra esta otra estructura que es más redondeada. A esto le vamos a llamar como cóndilo o capítulo. Cóndilo o capítulo del húmero. Esto es recibido por la cabeza del radio. La cabeza del radio va a presentar una cavidad en su parte superior, una cavidad que va a recibir a este cóndilo, formando la articulación húmero-radial, ¿no? Entonces, en total, la articulación húmero-cubital, húmero-radial, articulación del hombro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la tróclea, tenemos aquí al cóndilo. También vamos a identificar tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Por encima de la tróclea, por encima del cóndilo, encontramos lo siguiente. En la cara anterior, ¿sí? Hacia adelante, por encima de la tróclea, usted encuentra ahí una fosa ancha, ¿no? No tan ancha, digamos medianamente ancha. Estamos hablando de la fosa coronoidea. Esta fosa coronoidea recibe a la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí? Es un elemento del cúbito que en el momento que se hace la flexión, esa apófisis coronoides penetra en esta fosa, en la fosa coronoidea. En cambio, por encima del cóndilo está otra fosa. Esta fosita se denomina la fosita radial, ¿sí? Esta fosita radial, ¿por qué se llama de esa forma? Porque no se olviden que la cabeza del radio se articula con el cóndilo. Y la cabeza del radio, su vertiente anterior o la parte anterior de la cabeza del radio, entonces penetra en esta fosa radial en el momento que se hace la flexión del codo. ¿Sí? Fosa coronoidea, fosa radial, ¿no? Ahí nuevamente la tróclea, el cóndilo, fosa coronoidea, fosa radial. ¿Sí? En cambio, hacia atrás, ¿qué pasa en la cara posterior? Por detrás, miren, así está, ¿no? Les dije, ¿no? Hay una cavidad más amplia. Hacia atrás. Por encima de la tróclea, aquí tenemos nuevamente la tróclea, y por encima de la tróclea ahí tenemos otra gran cavidad, mucho más ancha que las anteriores, a la cual le llamamos como la fosa olecraneana. Esta fosa olecraneana recibe al olecranón. El olecranón es un componente también del cúbito, y recibe al olecranón en el momento que se hace la extensión del antebrazo, ¿sí? Cuando usted extiende el antebrazo, entonces el olecranón penetra en esta fosa, en la fosa olecraneana. ¿Sí? Ahí está la tróclea, fosa olecraneana. Finalmente también tenemos estas estructuras salientes que se encuentran por encima de la tróclea, una y la otra por encima del cóndilo. A esta superficie le vamos a denominar como epitróclea, porque está por encima de la tróclea, epitróclea. Y a esta que está por encima del cóndilo le llamamos como epicóndilo, ¿sí? Aunque algunos llaman también como epicóndilo medial, a la epitróclea, epicóndilo medial, y al epicóndilo le llaman como epicóndilo lateral, ¿no? Epicóndilo lateral, ¿sí? Bueno, al final da lo mismo. En estas superficies, tanto en la epitróclea como en el epicóndilo, tenemos la inserción de los músculos epitrocleares y de los músculos epicóndilios, ¿sí? Respectivamente, ¿sí? Estos músculos epitrocleares y epicondilios, pues son músculos del antebrazo, ¿no? Que se van a insertar entonces en estas superficies. Listo, acá nuevamente tenemos, esto es el troquín, esta es la cara posterior, ¿no? Cuello anatómico, el troquiter, la cabeza del húmero, troquiter, troquín, canal intertubercular o corredera bicipital que se prolonga hacia más abajo, ¿no? Más abajo. Bien,
Listo, jóvenes. La próxima clase ya nos toca